Buenas noches. Entonces, vamos a dar inicio a nuestra clase de hoy, que habla de patología pleural. Hay que recordar que hemos hablado. Primero quería saber si se está escuchando y viendo bien la pantalla, por favor, si alguien me puede decir que sí o que no. Sí, doctor. Perfecto. Entonces, con esto vamos a dar final. Me falta pasarles, porque lamentablemente he tenido inconvenientes técnicos, el tema de bronquiectasis del anterior jueves, pero ahora vamos a terminar las patologías obstructivas y restrictivas, asma, EPOC, bronquiectasias, neumoconiosis o enfermedades intersticiales, neumonitis por hipersensibilidad. Ayer hemos hablado de las intersticiopatías y la fibrosis pulmonar y hoy vamos a tocar la patología pleural. Como es largo el tema, vamos a tocar en dos partes. Hoy ya terminamos hasta neumotórax, mañana hablamos de neumotórax. Les tengo que comentar del síndrome de apneas del sueño, porque forma parte de algo que debería saber en la currícula el alumno de medicina. Hay mucha apnea del sueño y mucha ignorancia en el tema, como muchas patologías. Después hablaremos de insuficiencia respiratoria aguda, crónica y patología de la elevada altitud para terminar. Entonces, eh, la patología pleural es, empezamos por definir un poquito lo que es la fisiología pleural. Es decir, ¿qué es la pleura? ¿Qué es el espacio pleural? El espacio pleural es un espacio virtual y hay siempre un poquito de líquido, es decir, no está seco. Hay pocos ml de fluido que sirven para lubricar los movimientos respiratorios. Se calcula que hay por cada emisoras 10 ml, con una tasa inclusive de ultrafiltrado de 0,15 ml por cada kilo de peso del individuo, pero así como se filtra, se reabsorbe. Y es más, se reabsorbe mucho más, se calcula 6 veces más. Por lo tanto, es importante la disposición de tipo estratégica de los ostomas linfáticos para que todo aquello que se filtra se reabsorba. ¿Ya? Es un ultrafiltrado permanente, pero ¿qué va a pasar cuando este espacio pleural, esta cantidad sobrepase, ya sea en formación o no haya una tasa de reabsorción? Va a acumularse líquido pleural llamado derrame pleural. Pregunta, y les hago, ¿existe habitualmente entonces líquido pleural fisiológico en cabina? La respuesta es sí, es decir, es 10 ml por cada emitórax. Verdadero. Normalmente de 7 a 14 cc es lo que se encuentra con un recambio. Imagínense, de 1 litro a 2 litros diarios están fisiológicamente produciendo y reabsorbiéndose en nuestros espacios pleurales, más si somos deportistas, porque nos sirve para lubricar los movimientos respiratorios. Esta es la fisiología del espacio pleural. Tenemos en la pleura visceral, parénquima pulmonar de este lado, donde vamos a ver que hay un ultrafiltrado, ¿no?, de los capilares pleurales al espacio pleural, pero fíjense que los ostomas linfáticos grandes, desagües, están sobre todo ubicados en las partes posterobasales de las pleuras de tipo parietales, que facilitan el proceso reabsortivo. Y hay presiones, ¿no? Presiones capilares, presiones osmóticas, presiones del espacio pleural que hacen que la tasa final sea a favor de la reabsorción más que del ultrafiltrado. Entonces, por definición, entrando ya a lo que llamamos derrame pleural, es todo acúmulo de líquido clínicamente detectable. Siempre va a ser patológico, no es que sea normal. Múltiples y diversas etiologías, tanto de procesos inflamatorios infiltrativos de tipo pulmonar, ¿ya?, o extrapulmonar, van a ser la causa de este acúmulo anormal. No estoy con calma. La toracocentesis llega a hacer el diagnóstico en hasta el 80% de los casos. En todas las series publicadas, por más de que tú seas el mejor experto, siempre va a haber un 20% de diagnóstico que no siempre vas a poder confirmar. Y tenemos experiencia suficiente como para decir esto. Siempre lo que es fácil es fácil. Últimamente lo fácil
Los colegas lo hacen difícil, ¿no? Y lo difícil directamente no existe para ellos, es una cosa de locos. Siempre esto es para detectar patología rápida y grave, potencialmente grave. Nosotros vemos esta radiografía y vemos esta opacidad, este velamiento homogéneo con velamiento del ángulo cárdico ostoprénico, una opacidad homogénea, que no siempre se ve la curva de Mosso, que debería estar colocada acá, pero creo que en una lateral podemos confirmar con certeza que esto se trata de un acúmulo normal llamado derrame pleural. Lo primero que tenemos que verificar si es que esto realmente es algo que va a ser funcionable o no. Entonces, la decisión para obtener un líquido pleural no es el apuro, no es la ansiedad que a veces los residentes tienen, y todos lo hemos tenido en su momento, no me voy a excluir, por querer obtener una muestra. El primer paso no es la función, sino un análisis clínico pausado y minucioso. La causa más frecuente de derrame pleural, aunque no crean, es un trasudado por insuficiencia cardíaca. Y no todos los derrames por insuficiencia cardíaca se deben funcionar, ya veremos cuáles se deben hacer. Tenemos que tomar las muestras y pedir de acuerdo a lo que tiene nuestro laboratorio. Si nuestro laboratorio no está haciendo algunos test, pues no lo tenemos que pedir. Y si no lo va a procesar ese rato, ¿por qué vamos a hacer en la noche si no es una emergencia? Lo podemos hacer al día siguiente. Para complacer están otras cosas. Los médicos no complacemos a nadie. Los médicos hacemos lo que tenemos que hacer. Tenemos que tener instrumental y accesorios adecuados. En muchas clínicas y hospitales de Cochabamba vemos instrumental de la guerra de Vietnam, aunque no crean, para hacer un equipo de toracocentesis. Y cuando uno quiere hablar cosas es como si estuviera pidiendo, no sé, $100,000, porque realmente no te lo entiende mucho. ¿Qué es lo que se hace cuando esto es de todos los días? Correcto transporte de las muestras y al laboratorio lo más antes posible. Por lo tanto, voy a hacer un examen clínico. Vemos esta placa de tórax y se ve una asimetría, predominio de la base derecha. Una paciente de sexo femenino. Pero, ¿podría decirse que esto es derrame pleural? Pregunto, ¿o es elevación del diafragma derecho por un absceso subprénico? ¿O es parálisis del diafragma derecho? Aquí importa la clínica. El paciente debería tener, no sé, tos, trepomnea derecha, dolor de tipo pleuril, o fiebre y hipoventilación y semiológicamente un síndrome de derrame pleural para que tú pienses que esto puede ser derrame. Claro, este tipo de acúmulo se llama derrame subpulmonar. Esta mañana, o creo que ayer, les mencionaba a mis alumnos de práctica que hay derrames atípicos que se forman caprichosamente en este espacio de la pleura visceral que da hacia el diafragma y la pleura parietal también del lado derecho, sin producir un velamiento del ángulo costoprénico que es prácticamente característico de una radiografía de derrame pleural. Pero eso es típico. En este caso, ¿hay derrame pleural? Definitivamente sí, porque es subpulmonar. ¿Y qué podría hacer si no tengo ecografía? Pues tengo que hacer una radiografía en decúbito lateral con rayo horizontal. ¿Cómo es eso? Le hago echar sobre el lado derecho y si mi derrame está libre y es realmente derrame, va a presentarse esta subida de líquido con más de 10 milímetros hacia cefálico, al cefálico, para ver justamente esto que es. Y esto es señal de que debo de hacer la punción. Hay adelantos en radiografía, en imágenes en pleura, sobre todo con el advenimiento de algo que va a reemplazar al estetoscopio, pero para mí es más complementar, que es la ecografía. Entonces, hablando ya de fisiopatología, según Sam, los aumentos de la presencia de derrame pleural se producen por aumento de presiones hidrostáticas, disminución de presiones coloidosmóticas, aumento de la presión negativa en el espacio pleural, como puede ser una atelectasia, aumento de los capilares de la pleura visceral por inflamación, infiltración, sobre todo inflamación del pulmón subyacente por infección, y sobre todo en los casos de neoplasia, hay obstrucción tumoral de células tumorales metastásicas de los linfáticos que obstruyen este gran sistema de desagüe que son los ostomas linfáticos, el deterioro del drenaje linfático.
también puede haber derrame pleural por contigüidad. Entonces, acá podemos hacer un ejercicio viendo que el trasudado llámese como el filtrado plasmático, propiamente dicho, sin mayor pasaje de proteínas, sin mayor pasaje de enzimas inflamatorias, ni células al espacio pleural, ¿no? Entonces, podríamos decir que las causas más frecuentes de trasudado son las que acabo de mencionar, de aumento de la presión hidrostática o disminución de la presión oncótica, un aumento del líquido intersticial pulmonar o disminución de la presión pleural. Pero cuando hay un proceso que hay un aumento en la permeabilidad de los vasos capilares viscerales, obstrucción de los linfáticos, bueno, cuando hay ruptura o ruptura del conducto torácico, ya definitivamente esto forma parte de los exudados, y ni hablar de procesos, por ejemplo, una peritonitis, una pancreatitis, de procesos abdominales por los agujeros de luz linfáticos de la cavidad abdominal hacia el espacio pleural. Pregunta, ¿qué cantidad de líquido pleural se necesita para borrar el ángulo costofrénico, derecho o izquierdo? A, B, C, D. ¿Cuál de estos? La respuesta es, se necesitan por lo menos 100 ml para que se borre el seno costofrénico posterior en la placa PA, perdón, en la lateral, y 300 ml en la placa posterior anterior. La radiografía no se ve como un nivel hidroaéreo, porque cuando se ve nivel hidroaéreo es que hay aire hacia arriba. Ustedes saben que acá hay pulmón, que si bien está dentro del parénquima pulmonar, no determina físicamente un nivel hidroaéreo. Se presenta nivel hidroaéreo cuando hay hidroneumotórax. Normalmente el líquido, por condiciones físicas, tiende a acumularse hacia la parte más externa, desplazando obviamente la pleura parietal hacia la pared torácica propiamente dicha, y ahí se acumula más líquido que la parte medial, porque no se puede desplazar tanto el mediastino. Entonces, por eso es que se ve la curva de Damosov, esa concavidad de parte interna más baja y parte externa más alta. Puede almacenarse en cada emisoras de 3 a 4 litros en derrames pleural masivos. Me pregunto, ¿cuál puede ser la cantidad de derrame pleural en una placa de tórax? Acá, por ejemplo, ¿cuánto habrá? A ver, casera, ¿cuánto das? ¿1 litro, 1,5 litros, 2 litros? Para mí, 3 litros. Bueno, la verdad es que hay un método muy sencillo para determinar, de acuerdo a lo que puede tener cada cavidad torácica, aproximadamente cada persona podría tener entre 3 a 4 litros de aire por cavidad torácica. En la espirometría se puede ver eso, y si nosotros vemos, lo dividimos en 3. 1 litro, si está hasta 1/3 de ambos, o del pulmón derecho, 2 litros, si está 2/3, y hasta 3 litros o más, sobre todo si está desplazando el mediastino más de 3 litros, si hay un velamiento de todo un hemitórax. Entonces se dice que si está aplanado el ángulo costofrénico de 100 a 150, si ocupa la mitad del hemitórax de 1 a 1,5 litros, si todo ocupa todo el hemitórax de 2,5 litros a 3 o más litros, la ecografía ha venido a ayudarnos bastante, no solamente en el marcaje de derrames pleurales fabricados o asociadas a lesiones consolidativas u ocupativas, sino porque es más sensible. Se necesitan 5 ml de líquido para que pueda visualizarse. En cambio, la radiografía, ya les dije, en 350 a 200 ml. Es de más, en la PA hasta 300 ml. Los ecógrafos modernos pueden calcular, inclusive hay una formulita y hay varias en realidad, la cantidad. Eso sí, no se correlaciona mucho. Eso es lo que vemos en la práctica, lo que se estima en ecografía, en tomografía y en radiografía. A veces las ecografías sobreestiman el volumen del derrame pleural, pero bueno, es un método muy sensible en manos expertas. Se ve que 200 ml hay para borrar, un seno costofrénico lateral en una PA, 50 ml o 100 para una lateral en el costofrénico posterior acá, y hasta 5 a 15 ml para detectar por ecografía, o sea, mucho más sensible la ecografía. Y esto me ha deprimido un poco porque todavía no tengo ecógrafo en mi consultorio, y si bien estoy terminando diplomados de ecografía, esto ha venido para quedarse y no se va a ir igual que las pruebas moleculares. Por lo tanto,
tenemos que, chicos, hacer formación ecográfica básica y cada uno en su consultorio tendría que tener, aparte de su estetoscopio, su oxímetro, la placa y la ultrasonografía, si es que van a ser clínicos o cirujanos también en emergencia. Derrame pleural, la sensibilidad de la ecografía para la detección de derrames justamente es altísima, más alta que la placa y que la auscultación, y muy específica, porque tiene una precisión diagnóstica del 93%. O sea, es muy importante, y si ustedes ven las consolidaciones o síndrome del duelo intersticial, evidentemente también tiene un alto rendimiento. El volumen estimado por ecografía, hay diferentes fórmulas, pero normalmente esta por parte oscura, que van a ver algunos signos que se llaman 6 signos especiales, de distancia interpleural, esta imagen ecogénica, que se ve oscura, derrame pleural en esta distancia interpleural multiplicado por 20, en milímetros por 20, daría en mililitros la cantidad estimada de derrame. El signo del cuadrilátero, el signo del sinusoide en el modo N, son algunos de los signos cuando el derrame pleural está libre y no está asociado a consolidaciones o a implantes tumorales. Se clasifica también en ecografía, en un derrame pleural simple, complejo no tabicado, complejo tabicado y ecogénico difuso. Y desde acá, ya el imagenólogo intervencionista podría hacer su toracocentesis guiada y colocando un catéter pleural inclusive en los complejos tabicados y los ecogénicos difusos, si la clínica así lo dice o así lo manda. Acá tenemos un derrame pleural con implante o infiltración de aspecto administrativo neoplásico. Tenemos también otro implante tumoral en el líquido pleural. Acá tenemos un derrame pleural multitabicado. Acá tenemos uno que se parece a este que dice el ecogénico difuso, ya que probablemente tenga una densidad de sangre o pus. Entonces, ya un ecografista puede hablar a su médico tratante y rápidamente hacer el procedimiento. Tengo esta opacidad. Entonces yo les pregunto, ¿esto qué se llama? Esto se llama, ¿qué se llama? Hemitórax opaco. El hemitórax opaco tiene algunas causas. Una de ellas es el derrame pleural masivo, otra es la telectasia pulmonar completa, masiva, o el gran tumor, una gran lesión ocupativa tumoral, o simplemente fue operado del pulmón, es una neumonectomía, o es una agenesia pulmonar. ¿Qué será esta imagen? Y si uno tiene un poquito más de visión, tengo acá una pleura calcificada en la parte apical, ¿no? Este es un hemitórax opaco y que por hemitórax opaco vemos esto que se llama masivo. Y todo derrame pleural no necesita ser velamiento completo, con tal de que haya inestabilidad hemodinámica o insuficiencia respiratoria, que habitualmente se presenta en 1,5 litros, más haya generalmente desplazamiento del mediastino, como se ve acá. Desplazamiento del mediastino, como se ve acá. La tráquea y el mediastino están contralateralmente localizados, se puede constituir en una emergencia médica y sí, ahí tienes que hacer una toracocentesis, tengas la hora que tengas de tu presentación de tu paciente. Rechazo del mediastino contralateral, aumento de espacios intercostales, un velamiento homogéneo, la ausencia de broncograma aéreo, desplazamientos hacia caudal del diafragma son datos imagenológicos de un derrame pleural masivo, como se ve acá también, donde acá es otra la situación, y acá colocarás tubo de tórax o harás la pleurocentesis. Alguien me dice cuál es la diferencia entre pleurostomía y toracocentesis. Si tengo este paciente en emergencia, generalmente los médicos, no sé por qué, lo llaman al cirujano de tórax. Y el cirujano de tórax, como es cirujano, es espartano, va y pone el tubo de tórax. Pero después de poner el tubo de tórax hasta 2 litros de un líquido de tipo, digamos, citrino, y el paciente empeora.
hace un distrés respiratorio y llegan a intubarlo. ¿Qué ha pasado? Que se ha producido un edema pulmonar ex vacuum o por vaciamiento rápido con un edema pulmonar unilateral por la expansión súbita de la telestasia compresiva que tenía el pulmón. Por lo tanto, esto no es señal de que tengas que poner tubo. Ya vamos a ver en qué caso se pone tubo de tórax. Toracotomía es abocamiento por tubo pleural a sello de agua. Drenaje es con un catéter de 14G, un Venocat número 14, y tu jeringuita 50, sacando poco a poco el derrame pleural, que no debería pasar más de 1,5 litros a 2 litros para no producir lo que acabo de mencionar. Por lo tanto, rechazo del mediastino, opacidad o velamiento, espacios intercostales ensanchados, acá no lo sé, pero podría ser, ausencia de broncograma aéreo, pero sobre todo fíjense el mediastino cómo está desplazado hacia el otro lado. Y si tú tocas mate ahí y no tienes ecografía, pues debes hacer la toracocentesis, pero no cortar un tubo de tórax. ¿Ok? Hay derrames pleurales que tienen esta formación intercisural que parecen tumores, pseudotumores, y todos caemos, ¿no? Su servidor ha caído, ni bien llegó de su especialidad, con un cardiólogo más experto que me dijo, ¿qué opinas de esta placa? Y yo dije, este es un tumor, hay que hacer una tomografía. Y me muestra esta placa lateral y de pronto veo una forma elipsoidal que corresponde a la cisura menor. Este es un derrame intercisural que llaman tumor fantasma o evanescente, que se trata habitualmente de un trasudado y yo hago un balance negativo y esto desaparece, por eso se llama tumor fantasma. Entonces está ahí y después de hacer un tratamiento con diuréticos desaparece. La ecografía, entonces, es importante porque además de cuantificar y confirmar la presencia de derrames pleurales con alta sensibilidad, especificidad, un rendimiento importante, nos valora, en el caso de un derrame pleural, si esta colección tiene septos flotantes, bandas de fibrina, un casquete pleural o es un, digamos, acorazamiento del derrame pleural y además nos permite marcar para hacer una toracocentesis. La tomografía nos ayuda bastante también y nos permite medir la densidad Hounsfield de si esta opacidad es tumor o líquido, si es líquido de tipo transudativo o inclusive de tipo sangre, porque tiene mayor densidad, igual que la pus. Acá, por ejemplo, podemos ver en esta tomografía, en una zona casi oculta del pulmón, un derrame pequeño, pero que tomográficamente se ve importante, que está involucrando a la aorta descendente, ¿ya? Y que este derrame, pues hay que verlo, si realmente puede ser funcionable o no, ya veremos. ¿Cómo entonces tengo que decidir la función? El primer paso no es la función, sino un análisis del tipo. Hay que ver todo esto, repito, porque esto es importante. Ya, acá veo este derrame pleural, esta opacidad, pero no tiene claridad mucho. Bueno, decido funcionarlo porque tiene fiebre el paciente y tiene síntomas de 3 días de evolución. Tengo que entrar por el borde superior de la costilla después de infiltrar estos 2 a 3 centímetros con lidocaína, haciendo previamente un botón dérmico y después de poner aguja 14G con una llave de 3 vías y en condiciones estériles tengo que obtener. No tengo que poner, tengo que toquetear bien el borde superior de la costilla. La posición que tengo que tener es importante, se llama enjugador de golf, y tengo que entrar más o menos en el borde paraescapular medial, o sea, interno o medial, ¿ya? Entre el octavo y noveno espacio intercostal, pero deberá tener, obviamente, su percusión previa. Los colegas ya no saben hacer percusión torácica, pues ecografía. Toda esa ecografía me parece bárbaro. Pero no siempre el paciente tiene dinerito para pedirse ecografías, ¿no? Pero si podemos tenerlo, bienvenida los métodos complementarios, ¿no? Infiltro, como les estoy diciendo, borde superior de mi tórax, coloco mi agujita, ¿no? Y tengo que ir, una vez que inserto la parte de Venocat, tengo que insertar 2 centímetros con la aguja metida, o sacar afuera y después, una vez que entro en cavidad pleural, hacer simultáneamente la retirada de la parte metálica y solamente se queda la parte plástica dentro de la cavidad pleural e inmediatamente coloco la llave de 3 vías para poder aspirar
correctamente y después colocar para obtener la muestra, ¿ya? Y cerrar la llave 3 vías en forma repetitiva. La posición jugador de hockey o jugador de golf, se hace la limpieza, la anestesia, la aguja que se utiliza, la técnica, que es lo más práctico, en realidad hay que hacerlo prácticamente esto. Mis alumnos van a ver mañana cómo se hace justamente una toracocentesis y el viernes también, cada día se hacen, ¿ya? Pero se hacen pensado, y aún en los mejores hospitales y con los mejores razonamientos, y mandando, tienes solamente hasta un 80% de posibilidades de hacer diagnóstico, siempre va a quedar un 15 a 20% de que hagas lo que hagas, no puedes obtener diagnóstico. Recién tuvimos un paciente que fue a videotaracoscopía y que salió un exudado de causa tuberculosa en un corte de biopsia pleural por toracoscopía. Se encontraron 3 bacilos y el adenosín-deaminasa era negativo y la Ginexper era negativo y se encontraron 3 bacilos y esto probablemente sea micobacterias atípicas, ¿no? Bueno, son causas raras, pero pues así está la cosa, no lo digo yo, sino que a veces se presentan los casos raros, son raros en todas las causas, pero cuando uno ve habitualmente, pues nada, ni diagnóstico podemos hacer y me causa un poco de pavor, ¿no? ¿En qué manos están estos chicos o estos pacientes? Evitar las maniobras de entrada de aire a cavidad pleural, ¿ya? Eh, para hacer la muestra solamente necesitas tener unos 100 ml. Normalmente yo saco entre 80 y 100 ml para estudios citoquímicos y bacteriológicos y citológicos, ¿ya? No evacuar más de 500 ml, en realidad hasta 2000 ml, en forma, digamos, de tipo lenta, hacerlo en más de media hora, porque está indicada la toracentesis para aliviar la disnea, disminuir el trabajo respiratorio, más si el paciente está con derrame pleural masivo, que no tiene que ser todo el hemitórax, porque ya esté inestable hemodinámicamente con insuficiencia respiratoria importante, taquipnea, requerimiento de 3, 5 litros por puntas nasales, tú debes hacer la toracentesis, pero no colocar el tubo. Ya vamos a ver en qué cosas, en qué partes, en qué situaciones están la colocación del tubo de toracostomía. Mejor el intercambio gaseoso si el paciente está en asistencia respiratoria mecánica, ojalá guiado por eco, descartar infección pleural y en todo el derrame paraneumónico se debe hacer la toracocentesis. Revisión nueva. Debe realizarse una toracocentesis en todo paciente de origen cardíaco, es decir, paciente de nuestros cardiólogos. Pues la toracocentesis en insuficiencia cardíaca está indicado de acuerdo a si el paciente tiene dolor torácico tipo pleurítico, fiebre, o falta de respuesta a la movilización de este derrame pleural, después de haber hecho un tratamiento de 48 a 72 horas de tu insuficiencia cardíaca con diuréticos, combinados, vasodilatadores, y tú ya sabes que has hecho que evacúe una negatividad de menos 2000 o 2500 en 72 horas y no movilices el derrame pleural, pues tienes que hacer la toracentesis, ya descartar si tú crees que el paciente puede estar infectado. Generalmente, si el derrame pleural es izquierdo, también está indicado, porque normalmente el 80% de estos derrames son bilaterales y mayormente es derecho más que izquierdo, ¿ya? Ahí haces. Y fíjense ustedes, hay que tener en cuenta que la mayor parte del hemitórax o de los derrames pleurales son bilaterales, les dije. Cuidado, que estos pacientes pueden tener los pseudoexudados porque una gran parte están usando los diuréticos. Y ahí cambia un poco los criterios. Y acá, como es un derrame pleural muy frecuente, hay que empezar a pedir, ¿no? Esto, que es un marcador que se llama péptido antidiurético o ProBNP, que en líquido pleural está elevado. Y cuando está elevado, que es igual que en la sangre, generalmente más de 1500, ya es entonces de causa cardiogénica. Definitivamente es cardiogénico esto. Entonces, ProBNP o péptido diurético se pide en líquido pleural y si está elevado más del valor de referencia en sangre, es un exudado de tipo o derrame pleural de causa cardiogénica. Ya vamos a ver otros valores también importantes. Acá todavía tenía cabellos. Esto es hace unos grandes años donde realmente estamos drenando derrames pleurales, ¿ya? De causa, en este caso, renal.
¿Qué se pide? Se pide todo esto con esta cantidad de líquidos. Se pide citoquímicos, recuento celular, que se pide habitualmente pH, glucosa, LDH, proteínas totales de rutina. Se pide bacteriológico, tinción de Gram, de baciloscopía de rutina, solo baciloscopía, cultivo a veces, y citología, es decir, pedimos al patólogo que ellos nos piden gran cantidad de líquido, pero suficientes con 25, 100 ml, hasta 100 ml de líquido que puedas colocar en gotitas sin alcohol si vas a hacer bloque celular o directamente lo más rápido posible para que haga su estudio de células. Con 30 a 50 ml son suficientes para un citoquímico bacteriológico, o sea, no necesitas más. Pero habitualmente yo mando, como les decía, 3 frascos de 80 ml y es suficiente. Las causas más frecuentes son la insuficiencia cardíaca, pero de los exudados, cuidado, la tuberculosis en nuestro medio es muy frecuente, sin embargo, este es un análisis americano de hace tiempo, que no está dentro de las causas más frecuentes, estaba. Sin embargo, en nuestro medio debemos pedir, y ya lo hemos estipulado en la sociedad, adenosina que gracias a Dios vino desde hace más de 20 años en nuestro medio, casi 25, para orientarnos a esta enzima, si se trata o no se trata de, con alta sensibilidad, pero no específico, de un posible, de una pleuritis tuberculosa o serositis tuberculosa, cuando esta enzima de adenosina está por encima del valor de corte, que es 45 unidades por litro. La insuficiencia cardíaca, el derrame paraneoplásico y los neoplásicos son las causas más frecuentes de derrames en todos los medios. Estos son parámetros que vamos pidiendo de la base hacia arriba. Primero tenemos que decir si es trasudado o exudado. Puede decirse transudado o trasudado. Esto es algo que está en la nomenclatura y realmente no dice la RAE que puede ser transudado o trasudado. Indistinto. Esto es lo primero que tengo que saber. Es decir, mi pleura está enferma, está inflamada o simplemente ha habido problemas de presiones capilares, coloidosmóticas, hidrostáticas, etc. Tengo que medir estos parámetros en químico, pH, glucosa, LDH y recuento celular. Esto es lo que se llama citoquímico. Y en nuestro medio agregamos el ADA. El ADA tiene que estar ahí como segundo. ¿Por qué? Porque es un país muy prevalente en tuberculosis. Y después pedimos bacteriología, tinción de Gram, cultivo para gérmenes comunes y BK. No se pide BK de rutina porque el rendimiento es bajísimo. El ADA nos ayuda. Si yo sospecho que puede tener un derrame pleural por pancreatitis, pediría amilasa. Si sospecho que puede ser un kilotoras, pseudokilotoras, pido colesterol y triglicéridos sobre todo. Si pienso que puede ser un derrame pleural por una pleuritis lúpica, pido anticuerpos antinucleares. Y después pediré en sangre una batería de perfil ANA o ENA profile. Y después pido siempre citología. ¿Por qué? Porque mi patólogo me tiene que descartar células tumorales que a veces aparecen. Primero, segundo y tercer escalón. Entonces, la primera pregunta, esto es antiguo, ¿no? Esto es antiguo donde se hacía la reacción de Ribalta, esto ya que sabe la historia. Sin embargo, todavía, como vivimos en neumología, en la historia de la medicina, y a nosotros los neumólogos nos consideran tusiólogos o tisiólogos, y no respirólogos, como deberían llamarnos, o especialistas en medicina del tórax, pues esto nos siguen mandando, ¿no? Solamente es trasudado porque es acuoso nomás, doctor. No, es así, tienes que hacer la relación pleurosérica. Tienes que ver todo lo que tienes que ver. O sea, la reacción de Ribalta es una reacción muy poco sensible y es una reacción cualitativa más que cuantitativa. Los criterios de Light han sido establecidos y tienen esta sensibilidad muy buena, pero una especificidad que no es tan buena. Con uno de estos 3 criterios haces el diagnóstico de exudado. Con ninguno haces el diagnóstico de trasudado. Lo hacemos. Yo particularmente creo que en el 80-90% de los casos trato de hacer la relación mido en pleura, pero en sangre debería pedirse con no más variación de 2 a 3 horas la extracción del líquido antes o después de la toracocentesis o por lo menos del día previo. Pero no siempre se hace
¿no? Y la relación pleurosérica más de 0,5 o 0,5 más de 0,5 de proteínas, la relación pleurosérica de deshidrogenasa láctica más de 0,6 o un límite superior de solo el líquido pleural, el líquido pleural que alcanza 2/3 partes del límite superior con el cual trabaja el laboratorio, en sangre se alcanza 2/3 partes, ya tiene con 89% de especificidad la probabilidad que con uno de estos, ¿no? 82 en este caso y 84 en este caso, tenga exudado. Con uno, con ninguno, trasudado. Entonces, cuando el paciente, digamos, hay otros test que se pueden hacer. Por ejemplo, solamente en el líquido pleural, si mi valor del colesterol está menos de 60, tiene un valor predictivo para trasudado en 40% más bajo. Si la albúmina sérica versus la albúmina pleural, sérico versus pleural, es más de 1.2, tiene un valor predictivo negativo de 13% para ser trasudado. O sea, hay algunas pruebas que yo puedo tener, que han sido, digamos, estudiadas, como las proteínas en líquido pleural menos de 1.3, también podría ser solamente trasudado. Porcel ha estudiado algunos valores de derrame pleural cuando no tengo los valores en sangre, cuando solamente tengo líquido pleural. Si mis proteínas están más de 3 o si mi LDH supera 2/3 del límite superior normal, podría, con uno de dos, podría ser con una sensibilidad de 95 y especificidad de 80, casi con igual a light, los criterios de Porcel, solo tomando en cuenta el líquido pleural, la posibilidad de que sea exudado y no trasudado. Y acá hay otras, ¿no? Criterios de Light, criterios de Porcel, pero si el paciente está usando diuréticos, como es la parte mayor en los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, puedo utilizar colesterol pleural menos de 40, ¿ya? Puedo hacer unas proteínas, líquido pleural menos de 1.2, o la relación líquido pleural albúmina, sangre versus líquido pleural más de 1.2. Con estos criterios podría relacionar y decir que esto es un trasudado. Con uno de estos que falle ya podría ser exudado. Caramba, se hace difícil. Y acá hay una nueva actualización para criterios propuestos para diferenciar exudado y trasudado. LDH menos de 45, trasudado. Colesterol menos de 45, trasudado. Proteínas menos de 2.9, trasudado. Relación proteínas séricas versus proteínas de líquido pleural menos de 1.2, trasudado. Por lo demás, exudado. Entonces, esto tiene su sensibilidad y especificidad y hay que ir viendo en el contexto clínico del paciente. Además, tenemos que ver la celularidad. No puede haber un trasudado que tenga más de 500 células. Eso ya nos obliga a pensar en otro tipo de proceso inflamatorio, probablemente. Las causas más frecuentes de trasudados van a ser la insuficiencia cardíaca congestiva, tenemos pacientes con cirrosis hepática, tenemos pacientes con síndrome nefrótico, tenemos pacientes con fallo renal crónico, tenemos pacientes que entran en diálisis peritoneal ya no se hace mucho, urinotórax. He visto uno solo, dos en toda la práctica, confirmados, orina en cavidad pleural, producto de obstrucción ureteral, de hidronefrosis bilateral, mixedema por hipotiroidismo, pericarditis constrictiva puede hacer derrame pleural, síndrome de Meigs, que son los tumores de ovarios. Bueno, hay otras causas como el tromboembolismo pulmonar que también pueden ser causas de trasudado. Cuando hablamos de exudados, significa que ya hay una proteína más alta con deshidrogenasa láctica más alta y celularidad más alta en espacio pleural, que nos habla de aumento de la permeabilidad de los capilares. Y estamos hablando en que puede ser infiltración neoplásica, infección bacteriana o tuberculosa, enfermedades por procesos asociados a colagenosis o enfermedades del colágeno, procesos abdominales, una pancreatitis, posoperación de una peritonitis abdominal, rara vez los medicamentos, pero sí puede darse, producen derrames pleurales. ¿Qué voy a estudiar? Siempre voy a estudiar la citología, siempre voy a estudiar la glucosa, tengo que pedir pH, tengo que pedir celularidad, ¿no? Una cosa es tener más de 50.000 células, ¿no? Ahí me hace pensar en un empiema o derrame paraneumónico.
si es a predominio mononuclear o polimorfo nuclear. Pero si tengo sinófilos, pensaré en que ha entrado mucho aire, que hay una infiltración tumoral o parásitos, que hay células mesoteliales ausentes. Generalmente esto debería haber por lo menos un 5% de células mesoteliales en el espacio pleural, pero a veces no hay ni eso, y eso nos hace pensar en que todo el espacio pleural esté infiltrado por granulomas de tuberculosis sobre todo. Esto es muy frecuente. Eritrocitos, si yo saco de color sanguinolento, puede ser trauma inmediato, que podría picar un vaso, ¿ya? Pero eso desaparece, ¿eh? Versus un verdadero hemotórax, hay formas de saberlo. Y la citología neoplásica no es muy alta, la sensibilidad no supera generalmente hasta el 90%, no es mucho. Es decir, inclusive con 2 o 3 toracentesis, llego máximo al 90%, pero con mucha fortuna, normalmente 50-60%. Puedo pedir colesterol, ya les he dicho en qué casos, cuando el paciente está usando diuréticos, amilasa cuando el paciente pueda tener una pancreatitis, ¿no? Y la relación pleurosérica suele ser mayor a 1 a favor de la pleural. Cuando la ADA está por encima de 45, me orienta con una sensibilidad muy alta, pero no tan alta especificidad en países prevalentes, a que esto puede ser una serositis tuberculosa. En otros países se hace el interferón gamma y la lisosima pleural, acá no. Si la relación creatinina sérica, pleurosérica es más de 1, tal vez pueda pensarse en un derrame pleural urémico en pacientes que no se está dializando, o cuando tengo triglicéridos más de 110, puedo pensar en un quilotórax que no tiene la apariencia verdadera de leche, que es el quilotórax. También se pueden pedir estas otras enzimas. La citología, si es a predominio polimorfo nuclear o mononuclear, los eritrocitos en ausencia de trauma, ¿ya? Un derrame pleural que se llama hemorrágico, ya que no coagula inmediatamente y que tiene más de 100.000 eritrocitos por milímetro cúbico, es neoplasia hasta que no se demuestre lo contrario. Lo segundo es neoplasia y lo tercero puede ser tuberculosis o TEP. O sea, lo primero que veo cuando un derrame pleural es hemorrágico, siempre tiene que ser en hemotora, en derrame pleural hemorrágico neoplásico. La citología neoplásica, la sensibilidad, ya les dije, no es tan alta, inclusive haciendo 2 o 3 toracocentesis. Le pido que vea cómo están mis células a mi citólogo, y hay eosinófilos. Entonces, cuando saco el líquido pleural, lo primero, si es citrino, citoquímico. Si es turbio o lechoso, tengo que centrifugar. Les voy a mostrar un ejemplo de varios ejemplos que tengo. Cuando sale medio lechoso, o es empiema o es quilotórax. Si hago centrifuga y aclara, no es del aspecto lechoso, se va hacia abajo la parte citológica, es empiema. Además, es característico el olor. Normalmente, gran parte de estos empiemas tienen un olor pútrido. Sin embargo, si es quilotórax, después de la centrifuga no aclaras, es quilotórax o pseudoquilotórax. Si es hemático, y dudo que haya sido traumática mi función, no estoy muy seguro, rara vez eso ocurre, pero le hago un pleurocrito, una relación de cómo está el hematocrito en el líquido pleural versus el hematocrito en sangre, si es más del 50%. Bueno, es que ha habido trauma de vaso sanguíneo, ha sido un hemotórax real. Y eso se verifica porque inmediatamente que sacas, al minuto se coagula, forma coágulo. Pero si es un derrame pleural hemorrágico, aparte de que la relación pleuroquito-hematocrito es menos del 50%, el derrame puede ser por neoplasia. Primero neoplasia, segundo neoplasia, tercero tuberculosis, PEP, etc. Es pútrido, es empiema. Por ejemplo, acá, saco este líquido pleural y es medio de color, no sé, medio rojizo, parece lechoso, sospecho en quilotórax, le mando a hacer centrifuga y la doctora me dice, mire doctor, esta es la muestra, lo he centrifugado y se vuelve así. ¿Qué es esto? Esto es quilotórax. ¿Ok? Esto es piotórax, pus, porque no, o sea, esto es, no se aclaró, pero tenía un olor pútrido. ¿Ya? Esto es quilotórax y los casos de quilotórax no traumáticos. Piensen siempre que va a ser linfoma, una neoplasia, ¿no? Lo más frecuente, prácticamente es el paradigma. Si no es traumático, es linfoma. Bastan algunos ml de que hayas picado vaso
para que tu líquido pleural se vuelva hemorrágico cuando no has hecho las cosas bien. 12 ml de sangre para que se vea así. Voy a darme 2 minutos para tomar un vaso de agua y nos vemos, ¿ya? Un ratito, por favor. Muy bien, ya nos falta poco. Les pido, por favor, unos 10 minutos. Seguimos mañana. Cuando hablamos de derrame paraneumónico, hablamos de que es un derrame que se sucede en el contexto de un paciente que está con neumonía. A ver, chicos, van a pasar por los hospitales y van a ver que los derrames, cualquiera sea la causa, que no lo ve un neumólogo, que lo ve un médico, hasta internista se puede decir, sin haber hecho la función siquiera, ¿no? Le da antibióticos, le da diuréticos, le da cortisona, así, así, así como empírico. Dios del cielo, es una mala práctica. ¿Cuándo tengo que dar antibióticos? Cuando el paciente está con neumonía. ¿Qué puede pasar con los derrames o con las neumonías, digamos, por neumococo? Que hasta un 30% o a veces más se puede presentar un derrame paraneumónico como una complicación de la neumonía. Es más frecuente en las neumonías estafilocócicas, ¿ya? Y suelen ser biotórax de entrada, los derrames por estafilococos. En neumonía pocos múltiples, por ejemplo, puede darse esto. Entonces, cuando tenemos un derrame paraneumónico, junto con, hay tres fases, una fase exudativa, una fase fibrino-purulenta y una fase organizativa. Y de acuerdo a estas fases en el tiempo, voy a tener detección de líquido pleural, bioquímica diferente y voy a hacer un procedimiento diferente. En la primera fase exudativa, que generalmente solamente hay un líquido pleural libre, ¿ya? Debo hacer la punción. Claro, si es más de 100 ml, debo hacer la punción. Hola, quería saber si se está escuchando. Sí, doctor.
Caramba, algo me ha pasado acá que me ha salido una notificación, por eso me asusté. Ya. Si se está viendo también toda la pantalla, toda la presentación, por favor. Sí, doctor. Gracias. Entonces tenemos líquido pleural libre. Y si hago la punción, tengo que medir siempre pH, glucosa, LDH. Y estos tres son claves en la infección. Si mi pH está por encima de 7.2 a un principio, si mi glucosa está por encima de 60, si mi LDH está menos de 1000, caramba, me quedo tranquilo y les doy antibióticos, ¿no? Antibióticos ya van a ver para cubrir los gérmenes que producen la neumonía comunitaria. Y voy viendo un watch and wait, se llama en inglés, voy viendo y esperando cómo evoluciona mi paciente. No me pongo ansioso, ¿no? Si sé que es esto, tengo que esperar. Si el derrame pleural, si digamos persiste, entra en una fase fibrino-purulenta donde nuestros células mesoteliales son tan inteligentes que empiezan a tabicar la infección. Empiezan a producir fibrina, remodela la fibrina y empiezan a hacer tabicaciones, loculaciones. Entonces, tanto en la eco como en la tomografía se ven el líquido más turbio, conceptos fibrinosos, loculaciones, uniloculaciones o poliloculaciones. Hago la punción y veo. En esta fase suele tener ya un pH menos de 7.2, glucosa menos de 60 y LDH más de 1000. Aunque no salga pus, acá tengo la obligación de colocar un tubo de tórax, un drenaje. Esto es lo que llamamos empiema bioquímico. Si sale pus, ya estoy entrando en la fase organizativa, ni dudarlo, ¿no? Sobre todo si tengo un solo lóculo y no está politabicado, le pongo tubo, ¿ya? Y hago el tratamiento correspondiente que ya veré qué hago. Entonces, las bacterias que van a afectar mi pleura van a ser las que están produciendo neumonía. En la comunidad, el estreptococo SP o neumococo también puede ser frecuente. Está menos frecuente, pero ojo, con los anaerobios, el estafilococo aureus de los gram negativos en un 10%, no mucho. O sea, la neumonía comunitaria básicamente lo hacen los gérmenes atípicos y el estreptococo. El estreptococo y el neumococo, ¿ok? En el hospital suele ser el estreptococo neumonía también, pero menos frecuente, tan solo 20%. Aquí tengo que pensar en un estafilococo meticilino resistente y gram negativos. Acá los gram negativos cobran más vigencia y también otras bacterias, enterococos y otros. Entonces ya tengo que ser más, tengo que utilizar un antibiótico de amplio espectro. Por lo que tengo que definir, como lo ha dicho el doctor Alfaro, si mi neumonía es de la comunidad o es intrahospitalaria. Eso es importante. Historia clínica. Tengo que hacer ecografía pleural para ver si es un líquido anecoico, si tiene septos o no tiene septos, ¿sí? Si tienen la tomografía multitabicaciones o unitabicaciones, es diferente. Y tengo esta clasificación según LART. 7, de los cuales en los dos primeros solamente antibióticos y un seguimiento. Cuando ya se me empieza a complicar, es decir, cuando mi pH está ahí limítrofe, mi glucosa está también ligeramente baja y mi LDH más de 1000, ya tengo que hacer probablemente la colocación de tubo delgado, 8 French, cola de chancho, ¿ya? Y además antibióticos y quizás si está multitabicado usar trombolíticos, la pleurofibrinolisis con estreptokinasa o urokinasa. Sí, del 4 al 7 ya son complicados, simples o complejos. Este es el empiema bioquímico, tubo más grueso y antibióticos. Y también puedo utilizar fibrinolíticos igual que los multitabicados. Pero si es pus, chicos. Además, la probabilidad de hacer decorticación cuando no responde está presente. Miren este lindo esquema, un poquito pequeñito se ve, que es actualizado de las guías de la CEPAR, la Sociedad Española de Patología Respiratoria. Si yo tengo un derrame paraneumónico, ya tengo que dar antibiótico empírico, ¿verdad? De acuerdo a si mi infección es comunitaria o nosocomial. Ya voy viendo, ¿no? Si mi paciente en la ecografía muestra un derrame no loculado o loculado, tengo que hacer pleurocentesis. Ahí es la indicación, guiada con ecografía mejor. Si el líquido es seroso, busco citoquímico, pH, glucosa, LDH, recuento celular, función de Gram, etc. Si no tiene criterios de que pueda estarse complicando con lo que llamamos empiema bioquímico, ¿por qué bioquímico? Mi pH, ¿por qué bajo? Porque va a haber situaciones de consumo de oxígeno haciendo
más acidótico el medio y produciendo más consumo de glucosa y también una enzima que es inespecífica va a liberarse más, que es la deshidrogenasa láctica. Son parámetros que se ha establecido que son importantes y muy, muy sensibles para pensar en que este es un derrame paraneumónico complicado, con lo que ya es, digamos, un metabolismo bacteriano importante. O sobre todo si sale cultivo positivo. Ahí ya no me voy a contentar solamente con hacer toracocentesis y ver y watch on weight, sino que ahí probablemente voy a hacer drenaje torácico, ya les he mencionado con qué, y voy a ver qué pasa. Si está tan multitabicado, tengo que usar fibrinolíticos antes de entrar a operar. De entrada también, si salía mi derrame pleural oculado, drenaje torácico, 8 a 16 French, según, y fibrinolíticos. Y ver 5 a 7 días si se resuelve mi sepsis y mi derrame. Si no se resuelve, recién ver el cirujano torácico. Esto lo hacen los neumólogos, lo deberíamos hacer los neumólogos, ¿no? Y estar en digamos, un intercambio de opiniones con el cirujano torácico, imagenólogo y el internista que está a cargo. Recomendaciones, según mi jefe de residentes que ha publicado esto en la revista de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria, en todo el derrame paraneumónico libre, cuyo espesor sea más de 10 milímetros, debe hacerse la toracocentesis. El análisis del líquido pleural, pH, LDH, proteínas, glucosa, lo que les evite definición de gramo. La resolución de estos derrames tienen que ser por radiografía o ecografía ahora, guiada. Presencia de pus o pH por debajo de 7.2, 7.1, con glucosa baja y LDH de 1000, es el empiema bioquímico, tubo de tórax, costomía. Ramen. Aquí sí hemos tenido problemas, ¿no? Voy a volver a compartir la pantalla. Y está pasando. Chicos, ¿se está viendo? Hola. Ahora Sí, doctor. doctor. Tuve una desconexión transitoria. Ya falta 5 minutos. Esto les quiero presentar porque son tips claves en el manejo. Y lo dice mi jefe de residente es verdadero jefe. Cuando uno se cuadra verdaderamente a aquel que es congruente, piensa, siente y actúa en consecuencia, pues uno se cuadra, ¿no? Uno sigue. Pero si te dicen una cosa y el jefe hace otra cosa, pues no es buen jefe. Entonces, derrames pleurales multitabicados, fibrinolíticos, estreptokinasa o también podemos usar uroquinasa. Es fácil conseguir. Difícil. Tenemos ahí, tenemos. Si el drenaje de un derrame es incompleto, recién o está, digamos, con adherencias, tengo que hablar. Recientemente se realizó una toracoscopía en un derrame así multitabicado, que no era empiema, pero era multitabicado. Que les dije que salió secundario a una micobacteria probablemente atípica, tenía un año, creo, de evolución. No era bacteriano, pero puede presentarse con adherencia. Toracoscopía. ¿Y cuando mando a hacer la toracotomía con decorticación? Cuando es multitabicado, ¿verdad? Ya se han hecho todos los procedimientos y no mejora imagenológicamente y más clínicamente el paciente. Esto suele pasar cuando uno ha empezado tardíamente el antibiótico y no ha hecho seguimiento adecuado, pues estamos ante la probabilidad de operar. Situación que no debe llevarse a cabo. Bueno, chicos, para hoy hemos terminado. Espero que hay preguntas. Deben haber múltiples, ¿no? Esto hay que preguntarlo en la práctica, ¿no? En las rotaciones. Pero cualquier cosa me lo hacen saber. Mañana nos vemos a las 7, ¿ya? Terminamos pleura y tocamos síndrome de apnea del sueño. Buenas noches. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Gracias. Doctor.